Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir con ustedes contenido que creemos puede ser edificante para sus vidas y responder preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y creemos que puede ser interesante compartir con ustedes la respuesta. En este caso, la pregunta es muy sencilla. Una hermana nos escribió diciendo que le habían dicho en su iglesia que tenía que divorciarse de su marido. Ella había dicho que su marido era inconverso y que por eso tenían ciertas dificultades. A él a veces le molestaba que fuera a la iglesia, aunque tampoco se lo impedía. Ella iba, pero le molestaba, no oraba con ella, no leía la palabra porque él es inconverso. Esta señora conoció al Señor después de haberse casado. Llevan como 30 años casados y esa mujer conoció al Señor hace unos 10 años y por lo tanto ella conoció al Señor ya estando casada con este hombre. Entonces su iglesia, el argumento que le dio, una o dos hermanas de la iglesia es que lo tenía que dejar porque era una carga para su vida espiritual y porque la Biblia prohibía el yugo desigual y por lo tanto ella estaba en un acto en una unión de yugo desigual y por lo tanto debía dejar a su esposo. Y la mujer me preguntó directamente esto: ¿debo dejar a mi esposo porque estamos en yugo desigual? Yo voy a ser claro con esta respuesta y me parece que no debería haber ninguna duda, pero si alguien le ha dado ese consejo, creo que se ha equivocado bastante esa mujer. Y es lo triste, que esa mujer le dio un consejo orientando a esa señora a que se podía divorciar, orientando a esa señora a que debía divorciarse porque se encontraba en yugo desigual. Pero la verdad es que nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre y que el deseo de Dios es que el matrimonio dure para toda la vida. Quiero leer un pasaje de la Escritura y luego comentar rápido la respuesta que le di a esta mujer y que espero les sirva a ustedes también. Y otra cosa, si creen que esto le puede servir a más personas, ayúdennos a compartir este vídeo en las redes, en las diferentes plataformas, dejen su buen me gusta en el vídeo y dejen su comentario si creen que estas preguntas pueden ser edificantes para otros o que han visto ustedes también en cuestiones de matrimonio, algunas otras preguntas que puedan dejar y que en un futuro nos sirvan para otros vídeos. Pero déjenme leerles Primera de Pedro, capítulo 3, y solo el versículo 1 dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Así que está hablando a mujeres que están casadas y Pedro les dice que deben estar sujetas a sus maridos. Eso no es nuevo. Pablo ya lo había dicho. Si nosotros leemos Efesios, vemos también esa instrucción. Pero mira lo que dice Pedro ahora. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, es decir, ¿quiénes son desobedientes a la palabra? ¿Quiénes no consideran la palabra de Dios? ¿Quiénes ignoran la palabra de Dios? ¿Quiénes son rebeldes a la palabra de Dios? ¿Quiénes viven de espaldas a la palabra de Dios? Hombres inconversos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, mira qué dice, qué interesante, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego habla de el adorno exterior de la mujer, la importancia de las buenas obras, el no ir de manera ostentosa. Pero esos dos versículos son la clave de la respuesta que les quiero dar. Si alguno de sus esposos es desobediente a la palabra, sean ganados, puedan. No dicen que es algo obligatorio, no dice que es una promesa garantizada, pero dice puedan ser ganados por la conducta de sus mujeres sin palabra, al observar su conducta casta y respetuosa. Es decir, esa hermana le había dicho a una mujer que estaba en yugo desigual y que por lo tanto debía separarse. Vamos a ser claros, ¿la Biblia condena el yugo desigual? Sí, ahí está acertada. La Biblia condena el yugo desigual, pero ¿a qué se refiere en ese sentido? Cuando una persona va a empezar una relación, cuando una persona va a iniciar una relación y todavía no está en un matrimonio, ahí hay una orden de Dios, prohibido el yugo desigual. Si ustedes vieran la cantidad de personas que atendemos sufriendo porque ya están casados o casadas y conocieron después al Señor y ahora tienen al lado una persona que no ama a Dios, que a veces incluso se burla de su fe, que a veces es una piedra prácticamente de tropiezo en su vida diaria y en su comunión con el Señor. ¿Y cómo sufren? ¿Cómo sufren? Porque conocieron al Señor después.
se refiere el yugo desigual, la prohibición del yugo desigual cuando todavía las personas no se han casado. Es como si te vas a casar, el yugo desigual está prohibido. Debes casarte con otro creyente o con otra creyente, dependiendo si son hombres o mujeres. Entonces, en eso se refiere el yugo desigual. Pero si te casaste, estás casado o casada y después conociste al Señor, no te tienes que divorciar porque estás en yugo desigual. En ninguna parte de la Biblia dice que si conociste al Señor después y estás casado y ahora vives en yugo desigual porque tu marido o tu esposa no ha conocido al Señor, debes divorciarte. Pedro está diciendo que si tu marido no es creyente, que pueda ser ganado por tu conducta casta y respetuosa. Es decir, sométete a tu marido, honra a tu marido. Es lo que dice Pedro. Si estás pensando por ahí que yo soy un fanático machista, cuidado, habla con Pedro, ¿vale? Habla con Pedro porque estoy citando las palabras de Pedro. Vete a hablar con Pedro. Si vas a poner un comentario como, no, pero sujetarse, habla con Pedro. Pero ojo, también recuerda que Pedro no habló por sí solo. Pedro habló por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que si algo no te gusta de esa palabra, ve a hablar con Dios, porque Él la inspiró. Pero Pedro es claro y le dice, mujeres, sométanse cada una de ustedes a su esposo. Y si alguno es desobediente, es decir, si da casualidad que has conocido al Señor cuando ya estabas casada y ahora tu esposo es incrédulo, no dice divórciate, sepárate, déjalo. Dice, puede ser ganado tu esposo un día a través de tu buen testimonio. Sea una mujer casta, sea una mujer respetuosa, sea una mujer humilde. Ten el testimonio de una verdadera mujer de Dios. Sea un ejemplo de fe, sea un ejemplo de conducta, sea un ejemplo de humildad, sea un ejemplo de pagar el mal con bien, sea un ejemplo de cuidar a tu hogar, sea un ejemplo de amarlo incondicionalmente, amarlo con todo tu corazón, respetarlo, honrarlo. Y quién sabe si Dios puede obrar un milagro en ese matrimonio. Yo personalmente como pastor ya he visto cómo Dios ha obrado en más de una ocasión el milagro de salvar a un esposo que era inconverso o viceversa. Así que no se deben divorciar si su marido es inconverso, porque el yugo desigual está prohibido. El yugo desigual está prohibido antes del matrimonio. No deben empezar una relación en yugo desigual. Y si no se han casado y no hay hijos por medio, ay, claro que sí. Si has conocido al Señor, no estáis casados y no hay hijos por medio, no veo ningún motivo para seguir adelante con una relación en yugo desigual cuando sabes las consecuencias que puede tener, porque esa persona no te une nada. Pero en el caso de que ya estén casados, tengan buen testimonio, tengan buena conducta y oren al Señor, prediquen el evangelio. Dios puede hacer un milagro en ese matrimonio. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, para que puedan, quién sabe, si Dios quiere, ser ganados por la conducta de esas mujeres, con una conducta casta y respetuosa. Espero que ese vídeo les ayude, les fortalezca y sepan que Dios es suficiente gozo para ustedes. A veces buscamos en el esposo, en la esposa, en los hijos, un gozo que nos haga ser plenos y felices. Pero recuerden que el único agua que bebemos y nunca más tenemos sed es el agua que viene de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.